Si tienes más de 60 años, este simple hábito podría aumentar silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral y está escondido en tu taza de la mañana, no por el azúcar, la cafeína o la sal, sino por algo que crees que está protegiendo tu corazón. El té, sí, en serio, el té. Cada día, millones de personas mayores lo beben para relajarse, concentrarse o mejorar la circulación. Pero en el cerebro, ciertos tipos de té pueden hacer exactamente lo contrario: estrechar los vasos sanguíneos, aumentar la presión y preparar el terreno para un derrame cerebral. Como médico especializado en el cerebro, lo he visto demasiadas veces. Pacientes que hacen todo bien, comen sano, caminan todos los días, nunca fuman, y aún así terminan bajo mi cuidado después de una simple bebida vespertina. No es el té en sí, sino un pequeño detalle pasado por alto el que lo convierte de inofensivo en perjudicial. Te explicaré cuál es y por qué ocurre en solo un momento. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo que presiones ese botón y actives la campanita para no perderte ningún consejo de salud hecho especialmente para ti. Si disfrutas este video, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0 para hacerme saber cómo puedo crear un mejor contenido para ti. La mayoría de las personas piensan en el té como algo inofensivo, un consuelo, un ritual, un momento de paz, pero dentro del cuerpo, especialmente dentro del cerebro, ciertos tés pueden actuar de una manera muy diferente a lo que la mayoría imagina. Lo que se siente como relajación puede, en realidad, ser una forma leve de estimulación, y lo que parece beneficioso para el corazón puede, silenciosamente, llevar a los vasos sanguíneos al límite. Sé que suena difícil de creer, pero como médico especialista en el cerebro, he visto este patrón una y otra vez. Un paciente llega con mareos, visión borrosa o un aumento repentino de la presión arterial, y cuando rastreamos la causa, el factor común es su tasa diaria de té saludable. Para entender por qué, debemos observar lo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Imagina tus arterias como pajillas flexibles que se expanden y contraen todo el día. Responden a todo: tu respiración, tus emociones, tu nivel de hidratación y, sobre todo, lo que bebes. Cuando tomas ciertos tés, no solo estás hidratando tu cuerpo, estás introduciendo compuestos activos que cambian el comportamiento de tus vasos sanguíneos. Algunos de estos compuestos, como la cafeína, la teofilina o las catequinas, son vasoactivos. Esto significa que pueden tensar o sobreestimular las paredes de los vasos. En un cuerpo joven y saludable, esa ligera contracción no representa peligro, pero en un adulto mayor, cuyas arterias ya son más rígidas y frágiles, ese estrechamiento puede elevar la presión arterial en cuestión de minutos, a veces lo suficiente como para provocar un coágulo o una pequeña ruptura en los vasos del cerebro. Te daré un ejemplo. Una paciente llamada la señora Wilson, de 79 años, acudió a mi consulta porque se sentía mareada cada mañana. No fumaba, no bebía alcohol y su dieta era equilibrada. Incluso estaba orgullosa de su disciplina. Solo tomo té verde, me dijo. Mantiene mi corazón fuerte. Pero cuando monitoreamos su presión arterial durante el día, observamos fuertes fluctuaciones. Aumentaba poco después de su té matutino y bajaba varias horas más tarde. Su medicamento, un betabloqueante de dosis baja, trataba de mantener la presión estable, mientras que los compuestos del té la empujaban hacia arriba. El resultado era una lucha interna. Su corazón se aceleraba, sus vasos se contraían y el flujo sanguíneo hacia el cerebro se volvía impredecible. Por eso se mareaba cada mañana. Su cerebro no recibía oxígeno de forma constante. Este efecto puede ocurrir con muchos tipos comunes de té. No solo el negro o el verde, sino también algunas variedades de hierbas. Ingredientes como la raíz de regaliz, el ginseng o el guaraná pueden estimular el sistema adrenal, haciendo que el corazón lata más rápido y los vasos se estrechen. Algunos tés contienen altos niveles de taninos, que pueden unirse a minerales e interferir con medicamentos que regulan la presión arterial. Otros, especialmente los tés detox o energizantes, combinan varios estimulantes a la vez.
En una persona joven, eso puede causar solo una breve sensación de energía, pero en alguien mayor de 60 años, con paredes arteriales más delgadas y una función renal más lenta, puede ser el escenario perfecto para un aumento repentino de presión o la formación de coágulos. Y aquí está lo que la mayoría no sabe. Incluso una leve deshidratación empeora el problema. El té actúa como un diurético suave, lo que significa que hace que el cuerpo pierda agua. Cuando estás deshidratado, la sangre se vuelve un poco más espesa. El corazón trabaja más para bombearla y los vasos se tensan para mantener la presión. Ahora, si además agregas un compuesto estimulante, el cuerpo entra en modo de defensa, se contrae aún más, la presión aumenta. El resultado es lo que los médicos llaman hipertensión transitoria, un aumento temporal que tal vez no se detecte en un chequeo rutinario, pero que puede debilitar silenciosamente los delicados vasos del cerebro con el tiempo. Recuerdo a otro paciente, el señor Douglas, que bebía té negro muy fuerte cada noche antes de dormir. Decía que le ayudaba a relajarse, pero cada mañana sus lecturas de presión arterial eran altas, incluso tomando su medicación por la noche. Lo que no sabía era que los compuestos estimulantes del té pueden permanecer en la sangre durante horas. Así que, mientras dormía, sus arterias seguían bajo tensión. Con el paso de las semanas y los meses, ese estrés sutil se acumuló hasta que una mañana se despertó sin poder mover el brazo derecho. El derrame no fue causado solo por la edad o la dieta. Fue el resultado de una sobreestimulación vascular prolongada, provocada por algo que él creía inofensivo. Y aquí viene la parte que más sorprende a mis pacientes. El peligro no está solo en qué tan fuerte es el té, sino en cuándo y cómo lo bebes. Ciertos tés causan la mayor reacción cuando se consumen con el estómago vacío o junto con medicamentos. Esa interacción cambia la forma en que el cuerpo absorbe tanto los compuestos del té como los fármacos presentes en el sistema. Eso significa que lo que es seguro por la mañana puede no serlo por la noche, y lo que es inocuo para una persona puede ser riesgoso para otra. Hay un ingrediente en particular que desempeña el papel más importante en esta reacción, uno que se encuentra no solo en el té negro y verde, sino en docenas de mezclas herbales para el bienestar en los estantes de las tiendas. Se elogia por mejorar la circulación, pero en la dosis o el momento equivocados hace justo lo contrario, estrechando los vasos y atrapando la presión dentro del cerebro. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de él, aunque está a la vista de todos. Te revelaré cuál es y cómo identificarlo en la etiqueta de tu té en el próximo capítulo. Para muchos adultos mayores, la taza de té de la noche es algo sagrado. Es un ritual tranquilo antes de dormir, una señal de confort, calma y rutina. El suave vapor que se eleva de la taza, el aroma delicado, el calor entre las manos, se siente como paz. Pero dentro del cuerpo puede estar ocurriendo algo muy distinto. Como médico especializado en el cerebro, he visto cómo este simple hábito nocturno interrumpe silenciosamente la circulación, deshidrata el cuerpo y aumenta el riesgo de un derrame cerebral matutino. Todo mientras duermes. La mayoría de los tés, especialmente el negro, el verde e incluso algunas variedades de hierbas, actúan como diuréticos suaves. Eso significa que hacen que pierdas más agua a través de la orina. Para muchos, eso suena inofensivo, incluso beneficioso, pero por la noche, cuando el cuerpo debería descansar y repararse, este efecto puede desencadenar una reacción en cadena que somete silenciosamente al corazón y al cerebro a un esfuerzo innecesario. Tomas tu té, te relajas, te duermes, pero durante las siguientes horas tus riñones trabajan arduamente extrayendo líquido del torrente sanguíneo. Para cuando despiertas, estás ligeramente deshidratado, tu sangre es más espesa y tus arterias más rígidas que la noche anterior. Para un cerebro envejecido, esa es una combinación peligrosa. Déjame explicarte por qué. El cerebro depende de un flujo sanguíneo constante y uniforme. Durante la noche, la presión arterial naturalmente desciende.
un proceso saludable que permite que los vasos se relajen. Pero si estás deshidratado, la sangre se vuelve más concentrada y el corazón tiene que esforzarse más para mantener la circulación. Los vasos se tensan en respuesta, anulando esa bajada nocturna natural. En lugar de descansar, tu sistema cardiovascular se mantiene en alerta. Cuando llega la mañana, la presión aumenta tan pronto como te levantas. Por eso tantos derrames y ataques cardíacos ocurren en las primeras horas del día. Uno de mis pacientes, el señor Albert, de 81 años, tenía exactamente este problema. Cada mañana se despertaba mareado y débil. Su esposa pensaba que era por el azúcar baja, pero al monitorear su presión durante la noche, la verdadera causa se volvió clara. Su presión no bajaba como debía. En lugar de eso, aumentaba, alcanzando su punto máximo entre las 4 y las 6 de la mañana. El culpable: una taza de té verde fuerte antes de dormir. Había comenzado esa rutina años atrás porque leyó que el té verde mejora la circulación. Irónicamente, estaba haciendo lo contrario. La leve cafeína, combinada con la deshidratación, obligaba a su corazón a trabajar de más en plena noche. Una vez que cambió a un té herbal sin cafeína y bebió más agua antes de acostarse, sus mareos desaparecieron por completo. Incluso los tés sin cafeína pueden tener este efecto. Mezclas herbales que contienen diuréticos naturales, como diente de león, hibisco o hierba limón, también aumentan la pérdida de líquidos. Los adultos mayores suelen sentir menos sed que los jóvenes, así que van a la cama ya ligeramente deshidratados. Añade un té diurético encima, y para la mañana el cuerpo está bajo en líquidos. La sangre se espesa, los vasos se contraen y el suministro de oxígeno al cerebro se vuelve lento. Puede que no lo sientas como dolor o presión, solo como mareo al levantarte o esa sensación de niebla mental que tarda en desaparecer. Hay otro factor en el que casi nadie piensa: el horario de los medicamentos. Muchos adultos mayores toman pastillas para el corazón o la presión antes de dormir. Cuando la deshidratación provocada por el té aparece, esos medicamentos pueden actuar con demasiada fuerza, causando caídas repentinas en la circulación en momentos inadecuados. El cuerpo intenta compensar tensando nuevamente las arterias, creando oscilaciones de presión impredecibles y estresantes para el cerebro. Con el tiempo, esa inestabilidad debilita las paredes de los vasos e incrementa el riesgo de pequeños coágulos o fugas, los tipos que causan mini derrames silenciosos mucho antes de que ocurra uno mayor. Y quizá lo más engañoso es que muchos de estos tés nocturnos se comercializan como para dormir o calmantes para el corazón. He revisado innumerables etiquetas con palabras como desintoxicar, relajar o restaurar. Pero al mirar de cerca encuentras ingredientes que agotan los electrolitos y extraen agua de la sangre mientras descansas. Así que, mientras crees estar calmando tu cuerpo, en realidad estás preparando tu cerebro para un aumento matutino de presión, un pico oculto que puede tomarte completamente por sorpresa. La señora Elaine, una enfermera jubilada de 77 años, me contó que nunca se iba a dormir sin su té para dormir. Decía que era su manera de desconectarse después de ver las noticias, pero cada mañana se despertaba con un fuerte dolor de cabeza y visión borrosa. Después de llevar un registro de hidratación por una semana, descubrimos que casi no bebía agua, solo té. Su cuerpo estaba en un estado constante de deshidratación leve. Una vez que redujo su consumo de té después de las 5 de la tarde y añadió un vaso completo de agua antes de acostarse, sus síntomas desaparecieron. La verdad es que tu rutina nocturna importa más de lo que crees. Una sola taza de té antes de dormir puede parecer inofensiva, pero si tu cuerpo ya está bajo en líquidos, si tus arterias son rígidas o si tomas medicamentos cardíacos, puede alterar silenciosamente tu circulación durante la noche. Puedes irte a la cama sintiéndote tranquilo, pero tu sistema cardiovascular podría estar trabajando más duro que nunca, y hay un giro aún más peligroso. Ciertos tés no solo deshidratan, sino que también interactúan químicamente con medicamentos comunes, de maneras que pueden duplicar el riesgo de un derrame cerebral. Eso es lo que te mostraré a continuación.
La mayoría de las personas que toman sus medicamentos cuidadosamente cada día creen que están haciendo todo bien, confían en sus médicos, siguen las instrucciones y evitan riesgos evidentes como el alcohol o el tabaco. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que algo tan común como una taza de té puede deshacer silenciosamente los efectos de los mismos medicamentos diseñados para proteger el corazón y el cerebro. Lo he visto ocurrir innumerables veces, pacientes que toman sus pastillas fielmente y aún así terminan con coágulos, mareos repentinos o derrames cerebrales inexplicables. Y casi siempre me dicen lo mismo, pero doctor, es solo té. El problema es que el té, ya sea verde, negro o incluso algunas mezclas herbales, no es tan neutro como parece. Muchos tés contienen compuestos que pueden alterar la forma en que el cuerpo absorbe o procesa los medicamentos. Algunos aceleran la descomposición de los fármacos en el hígado, otros bloquean sus efectos por completo y unos pocos, los más engañosos, los amplifican, provocando peligrosas oscilaciones en la presión arterial o en la coagulación. Esto es especialmente cierto en personas que toman anticoagulantes o medicamentos antihipertensivos. Cuando se combinan con ciertos tés, el resultado puede ser impredecible y en casos raros, mortal. Recuerdo a una paciente, la señora Harriet Collins, una mujer de 76 años que había sobrevivido a un leve infarto unos años antes. Tomaba un anticoagulante en dosis baja y un medicamento para mantener estable su presión arterial. Cada mañana se preparaba una gran tetera de té verde. Decía que la hacía sentir con energía y limpia por dentro. Durante meses se sintió bien, hasta que una mañana despertó con entumecimiento parcial en la mano izquierda y dificultad para hablar. Cuando escaneamos su cerebro, encontramos evidencia de un pequeño coágulo, lo que llamamos un ataque isquémico transitorio o mini derrame. Sus niveles de medicación cardíaca estaban estables, su dieta no había cambiado y no había signos de infección. La causa resultó ser, estaba justo en su cocina. El té verde, al igual que muchas mezclas herbales, contiene taninos, compuestos naturales que se unen a ciertos fármacos en el sistema digestivo, reduciendo su absorción. También contiene catequinas, antioxidantes que suenan beneficiosos, pero que pueden potenciar los efectos de anticoagulantes, como la warfarina o la aspirina. En conjunto, pueden alterar la química sanguínea, demasiado fluida en un momento, demasiado espesa en otro. Esa fluctuación por sí sola es suficiente para aumentar el riesgo de derrame cerebral en adultos mayores. Cuando pedimos a la señora Collins que dejara de tomar té durante 2 semanas, sus niveles sanguíneos se normalizaron y los mareos desaparecieron. Este no es un caso aislado. El té negro, especialmente cuando se prepara muy fuerte, puede contraer los vasos sanguíneos y aumentar la presión, contrarrestando los medicamentos que deberían relajarlos. Los tés herbales que se promocionan como detox o quema grasa a menudo contienen cafeína oculta proveniente de guaraná o yerba mate, que estimulan el sistema nervioso y elevan la frecuencia cardíaca. Incluso la raíz de regaliz, un ingrediente común en tés calmantes, puede interferir con los medicamentos para la presión arterial al hacer que el cuerpo retenga sodio y pierda potasio, lo que puede provocar ritmos cardíacos irregulares. Cada ingrediente parece pequeño, pero juntos crean una mezcla volátil dentro de un cuerpo que ya trabaja duro para mantener el equilibrio. El peligro aumenta por la noche, cuando muchos adultos mayores toman sus medicamentos antes de dormir y luego se relajan con una taza de té. El momento amplifica el riesgo. A medida que el cuerpo metaboliza los fármacos, los compuestos del té bloquean o sobreestimulan las mismas vías. En lugar de una protección constante durante la noche, el resultado es inestabilidad, una sangre demasiado fluida, una presión demasiado baja o demasiado alta y un cerebro repentinamente vulnerable. Muchos pacientes describen despertarse temprano con zumbidos en los oídos, mareos o un hormigueo extraño en los brazos, señales claras de que la circulación está siendo alterada. Lo que hace este problema tan difícil es que la mayoría de las etiquetas de té no advierten sobre estas interacciones. Nunca verás una línea que diga
no consumir si está tomando anticoagulantes. E incluso tu farmacéutico puede no mencionarlo, porque el té no está clasificado como un medicamento. Pero al cuerpo no le importan las etiquetas, reacciona a la química. Y la química del té es poderosa. En pequeñas cantidades, esos compuestos pueden ser curativos. En el contexto equivocado, pueden amplificar o anular un medicamento que salva vidas. Una de las reacciones más sorprendentes que he visto ocurre en pacientes que combinan té con aspirina en dosis baja. En teoría, ambos reducen el riesgo de coágulos, pero en la sangre, ciertos compuestos del té, especialmente las catequinas, pueden intensificar el efecto anticoagulante, causando moretones fáciles, hemorragias nasales o sangrado interno. Otros pueden contraer los vasos lo suficiente como para crear resistencia contra el medicamento, obligando al corazón a bombear con más fuerza. Con el tiempo, este ciclo debilita los vasos del cerebro y prepara el terreno para un derrame. Si tomas medicamentos para el corazón o la presión arterial, la regla más segura es esta: trata tu té como una medicina también. Conoce qué contiene, cuándo lo tomas y cómo interactúa con tus recetas. La diferencia entre protección y peligro suele depender del momento, la dosis y la conciencia, y hay formas seguras de disfrutar del té, maneras que mantienen tu cerebro y tu corazón en armonía, no en conflicto. En el próximo capítulo te mostraré exactamente qué tés apoyan la circulación en lugar de perjudicarla, y cómo construir un sencillo ritual matutino que proteja tu cerebro a largo plazo. Después de todo lo que hemos descubierto hasta ahora, muchas personas me hacen la misma pregunta. ¿Entonces significa que nunca más podré tomar té? La respuesta es no. No tienes que renunciar a tu ritual matutino. Solo necesitas entender cómo hacerlo funcionar a favor de tu cerebro en lugar de en su contra. La verdad es que el té en sí no es el enemigo. El problema está en el momento, la hidratación y el tipo de compuestos dentro de tu taza. Una vez que aprendas a equilibrar estos factores, podrás seguir disfrutando del mismo calor y la misma calma, sin poner en riesgo tu corazón ni tu circulación. Comencemos con el principio más importante: hidratación antes de estimulación. Cuando te despiertas, tu cuerpo está naturalmente deshidratado. Has pasado entre 6 y 8 horas respirando, sudando y perdiendo líquidos, incluso si no sientes sed. Por eso, lo primero que deberías beber en la mañana es agua. No té, no café, no jugo. Un vaso lleno de agua antes de cualquier otra cosa repone tu circulación y adelgaza ligeramente la sangre, permitiendo que fluya con facilidad. Luego, unos 20 o 30 minutos después, puedes disfrutar tu té de forma segura. Este simple cambio por sí solo reduce los picos de presión matutina y ayuda a que tu cerebro despierte suavemente, sin constricción repentina de los vasos. Ahora hablemos del tipo de té. Las opciones más seguras son las mezclas herbales sin cafeína que apoyan la circulación en lugar de estrecharla. Busca ingredientes como rooibos, manzanilla, jengibre y toronjil, melisa. El rooibos es naturalmente rico en antioxidantes, pero no contiene cafeína ni taninos, lo que significa que no interferirá con tus medicamentos ni estrechará tus vasos. La manzanilla tiene un efecto calmante suave sobre el sistema nervioso y ayuda a mantener patrones de sueño saludables. El jengibre favorece el flujo sanguíneo al relajar las arterias en lugar de tensarlas, mientras que la melisa reduce la tensión relacionada con el estrés, un contribuyente oculto a los aumentos de presión arterial. Puedes alternar entre estos tés para mantener tus mañanas interesantes y tu cuerpo equilibrado. Para quienes aún disfrutan del sabor del té negro o verde, la moderación es clave. Limítate a una taza al día, preferiblemente después del desayuno, nunca con el estómago vacío. La comida ralentiza la absorción de estimulantes como la cafeína y las catequinas, dando tiempo al cuerpo para adaptarse. Prepara el té de forma ligera. No lo dejes reposar hasta que esté amargo. Cuanto más oscuro y fuerte sea el té, más concentrados estarán sus compuestos. Y evita tomarlo justo antes de tus medicamentos, especialmente los de presión arterial, anticoagulantes
o diuréticos. Espera al menos una hora antes o después. Este intervalo ayuda a que tu cuerpo procese cada sustancia correctamente, sin interferencias. Hay otro hábito que recomiendo a mis pacientes mayores adoptar: un breve reinicio circulatorio cada mañana. Después de tu primer vaso de agua, pasa solo 3 minutos de pie, moviéndote suavemente. Gira los tobillos, rota los hombros o estira los brazos por encima de la cabeza. Estos movimientos simples activan el flujo sanguíneo y le indican al cerebro que el día ha comenzado. Para cuando te sientes a tomar el té, tus vasos ya estarán abiertos, tu flujo de oxígeno será constante y tu sistema nervioso estará tranquilo. Pequeñas acciones como esta protegen el cerebro mucho más de lo que la mayoría imagina. Y si te encanta tomar té por la noche, también puedes seguir disfrutando de ese ritual. Solo elige con cuidado. Las infusiones de pasiflora, lavanda o valeriana promueven la relajación sin efectos diuréticos ni estimulantes. Combina tu té con un pequeño vaso de agua antes de dormir para contrarrestar cualquier leve deshidratación. Dormirás más profundamente, tu presión se mantendrá estable y tu cerebro obtendrá el descanso que necesita. La idea clave aquí no es el miedo, sino la conciencia. Tienes el control sobre cómo tus hábitos diarios afectan tu salud. La misma tasa que una vez aumentó tu riesgo de derrame puede convertirse en parte de una rutina que fortalece tu corazón, calma tus nervios y nutre tu mente. Lo he visto con muchos pacientes. Pequeños cambios constantes que transforman por completo cómo se sienten. Una de mis favoritas, la señora King, que solía sufrir de mareos y fatiga, ahora comienza sus mañanas con agua tibia, una rodaja de limón y una suave mezcla de jengibre y rooibos. Ella la llama su té para el cerebro. En pocas semanas, su presión se estabilizó y su energía regresó. No fue la medicina lo que lo logró, fue una rutina consciente. Así que sí, puedes seguir disfrutando de tu té. Solo debes elegir el tipo correcto, en el momento adecuado y de la forma correcta. El ritual permanece, pero el riesgo desaparece. Y a medida que construyas estos pequeños hábitos protectores, notarás otros cambios también: mayor claridad mental, energía más estable, mejor sueño. Pero incluso con todas las elecciones correctas, el cuerpo a veces susurra advertencias antes de que ocurra algo serio. Señales sutiles de que tu cerebro o tu circulación podrían estar bajo tensión. La mayoría las ignora hasta que es demasiado tarde. En la siguiente parte hablaremos de esas señales de advertencia y cómo reconocerlas antes de que ocurra una tragedia. La mayoría de los derrames cerebrales no comienzan con un colapso. Empiezan en silencio, con susurros que el cuerpo envía mucho antes de que ocurra el desastre. Estas advertencias suelen ser tan sutiles que la gente las descarta como cosas de la edad o simple cansancio. Pero como médico especializado en el cerebro, puedo decirte que lo que hoy parece algo pequeño podría ser la forma en que tu cuerpo te suplica que prestes atención. Y mientras antes escuches, más poder tendrás para prevenir una tragedia antes de que suceda. Piensa en el señor Green, el hombre del comienzo de esta historia. La noche antes de su derrame, sintió una extraña pesadez en el brazo derecho. Duró solo unos minutos y luego desapareció. Le dijo a su esposa que probablemente no era nada. Tal vez había dormido en una mala posición, tal vez era un nervio. A la mañana siguiente, ese mismo brazo quedó completamente inmóvil y su habla se volvió confusa. Lo que ocurrió durante la noche no fue al azar, fue una acumulación, el capítulo final de una historia que su cuerpo llevaba semanas contándole. Estas señales tempranas y pequeñas se llaman ataques isquémicos transitorios o mini derrames. Ocurren cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe brevemente, a veces solo por segundos o minutos. Como los síntomas desaparecen, muchas personas los ignoran, pero ese bloqueo temporal es la advertencia más importante. Significa que los mismos vasos que alimentan tu cerebro están teniendo dificultades. Si no se corrige, esa interrupción corta puede volverse permanente. Esto es lo que debes observar.
Entumecimiento o debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un solo lado, es una de las señales más comunes. Incluso si dura solo unos momentos, importa. Breves episodios de confusión, dificultad para hablar o perder el hilo de una frase a mitad también son señales de alerta. Algunas personas experimentan cambios en la visión, una ligera borrosidad, visión doble o una mancha oscura en un ojo que desaparece al parpadear. Otras se sienten mareadas al ponerse de pie o notan que pierden el equilibrio. No son solo signos de fatiga, son señales de angustia del cerebro, advertencias de que el flujo sanguíneo no es estable. Una de mis pacientes, la señora Lewis, solía describir sombras moviéndose por su visión cada vez que se levantaba rápido. Pensaba que no era nada. Unos meses después, tuvo un pequeño coágulo en una de las arterias detrás del ojo, una obstrucción parcial que fácilmente podría haber llegado al cerebro. Después de ajustar su hidratación, el horario de sus medicamentos y su consumo de té, esas alteraciones visuales desaparecieron por completo. El problema no era su vista, era su circulación. Otra señal temprana es una pérdida repentina de coordinación. Si notas que tropiezas con los marcos de las puertas, dejas caer objetos o calculas mal las distancias, puede que no sea torpeza. El control motor del cerebro depende de un flujo sanguíneo preciso y constante. Cuando ese flujo se interrumpe, incluso por un momento, el cerebro tiene dificultad para enviar mensajes claros a los músculos. El resultado puede parecer inestabilidad o movimientos torpes, pero muchas veces su origen es vascular. Los dolores de cabeza también pueden tener un papel, especialmente los nuevos o inusuales. Un dolor punzante en un solo lado, acompañado de náuseas, mareos o visión borrosa, puede indicar un cambio temporal en la presión dentro del cerebro. Muchas personas toman analgésicos y siguen adelante, pero si esos dolores se repiten con frecuencia, vale la pena revisar la circulación y los hábitos de hidratación. Lo que les digo a mis pacientes es simple. Tu cuerpo es el sistema de alarma más sofisticado que existe. Siempre te avisa. Solo tienes que aprender su lenguaje. Si notas alguno de estos síntomas, aunque sea por un instante, tómalo en serio. Escríbelos. Anota cuándo ocurren. Los patrones suelen revelar lo que un solo episodio no muestra. Sucede por la mañana después de tu té, después de una ducha caliente, cuando te levantas demasiado rápido. Estas pistas señalan una inestabilidad subyacente en el flujo sanguíneo. Y la conciencia, por sí sola, puede salvar vidas. La esposa del señor Green ahora lleva un pequeño diario de sus hábitos diarios, lo que come, bebe y cómo se siente cada mañana. Desde que hicieron pequeños cambios en su hidratación y reemplazaron el té nocturno por infusiones herbales, su circulación se ha estabilizado y aquellos episodios sutiles de entumecimiento no han vuelto. La verdad es que la mayoría de los derrames no ocurren de repente. Se construyen lentamente, día tras día, a través de la deshidratación, la tensión vascular y las señales ignoradas. Pero también son prevenibles. El cuerpo da advertencias. Mañanas con mareo, un breve hormigueo en la mano, un momento de confusión. Y esos momentos son segundas oportunidades. Si escuchas, puedes actuar antes de que ocurra un daño irreversible. Así que si has estado ignorando esos susurros silenciosos, el mareo al levantarte, el entumecimiento fugaz, la sombra sobre tu visión, no lo hagas. No son aleatorios, son los ecos de un sistema bajo tensión pidiendo ayuda. Y esa ayuda comienza con conciencia, hidratación y equilibrio, porque a veces la diferencia entre una mañana normal y una que cambia tu vida no es el destino ni la genética, es si prestaste atención a la señal más pequeña que tu cuerpo te envió antes de que fuera demasiado tarde.